diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, mucho trabajo hoy aquí en la Cámara de Diputados, lo que escuchábamos hasta hace un minuto nada más, la comisión, el trabajo, como bien veíamos y escuchábamos a cada uno de los diputados y diputadas. La actualidad legislativa y las principales noticias del día están aquí en DTV, el resumen, y estos son los temas. Comisión de Presupuesto y Hacienda, debate del proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. La norma propone que las personas con un patrimonio superior a 200 millones de pesos hagan una contribución por única vez al Estado con el fin de recaudar unos 300.000 millones de pesos para paliar las consecuencias de la pandemia. Trabajo de diputadas y diputados por teleconferencia, tuvo dictamen la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Por unanimidad, las comisiones de Relaciones Exteriores y Trabajo de la Cámara Baja aprobaron el proyecto de ley enviado en el mes de mayo por el Poder Ejecutivo. De esta manera, la iniciativa busca ratificar el convenio 190, adoptado en junio del año 2019 por la Organización Internacional del Trabajo. También tuvo dictamen favorable el proyecto de ley por el cual se aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Análisis de proyecto de ley en comisión buscan prohibir la asistencia a las empresas con domicilio en paraísos fiscales. La medida plantea la prohibición de la ayuda económica dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria para empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal. Bueno, creo que en el último trabajo se discutía recién y me parece que le agregaron no solo empresas, sino también personas que no puedan percibir. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Hola, Fer. Hola, Eduardo, muy bien. Algo se modificó ahí, ¿no? Sí, claro. O sea, no solo empresas, sino también personas. Con domicilios en paraísos fiscales, sino también personas. Exactamente, eso lo aclaró bueno, el autor del proyecto. Diputado Carro. Claro, sí. Claro. Y acepta también alguna modificación que ha pedido Luis Pastori para consensuar ya, más allá que este proyecto lo van a terminar de dictaminar el próximo día lunes, cuando retomen, después del cuarto intermedio, el lunes a partir de las 4:30 de la tarde, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Luis Pastori ya por parte de Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, anticipa que van a acompañar esta iniciativa. En cuanto al aporte solidario, lo hemos hablado acá en más de una oportunidad, me parece que el tema patrimonio, hoteleros, incluso la gente del campo, lo están discutiendo, todavía no se entiende. Claro. Si vos tenés algunas hectáreas de campo, algunas máquinas y herramientas, y llegás a ese dinero, a los 200 millones, que ahora va a ser más fácil llegar después de la situación con el dólar, va a tener que pagar. Sí, hubo incluso un comunicado, creo que de la Confederación Agraria, ¿no? Con ese tema, tratando de que la riqueza, si la riqueza es alguien con un tractor y un campo y demás. Sí. Así que sacaron un comunicado. Y la UIA también tuvo una Pero eso no es ahora, ya lo venimos discutiendo hace rato. Sí, pero ahora digo, en la previa al debate que hoy había, sacaron un comunicado ayer y la UIA también sacó un comunicado. O sea, son más de 12.000. No, da más de 12.000 pesos. Al contrario, hoy Carlos Heller habló que las estimaciones que tiene el oficialismo es que va a ser algo más de 10.000. Sí. De acuerdo a lo que figura en las declaraciones juradas. Sí, claro. Bueno, ¿y por qué el comunicado? Dice, porque son a diciembre de 2019 y hay algunas que todavía no están completas. Y tampoco, estos son todos en base a estimaciones, porque la FIP hay un montón de datos que no te puede dar. De hecho, hoy en la comisión... Jazmín, ¿por qué aparecen los comunicados entonces de la gente del campo? No, obvio, evidentemente están preocupados. Y sí, porque si no quedan ahí expuestos. ¿Qué es lo que se va a tomar para sumar a ver si vos alcanzás ese número? No, pero llega un punto donde vos decís, a ver, ¿cuánto tengo? Tengo campo, ok, lo estoy trabajando. Tengo las máquinas. Y si tenés que hacer el aporte, que tenés que vender una máquina para poder hacer el aporte.
Bueno, lo tienen. A ver, la tengo a Graciela Camaño en línea. ¿Qué tal, Graciela? Eduardo Serenellini, buenas noches. A ver, Graciela Camaño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Digo, el tema este del impuesto a las grandes fortunas, extraordinario y por única vez, no queda bien claro, por lo menos lo manifiestan algunos sectores, como el caso del campo, incluso algunos hoteleros, si alcanza solo a persona humana, física o también a otros sectores, Graciela. En realidad se comenzó a tratar hoy en la comisión. Yo advertí que el oficialismo no solamente está dispuesto a escuchar, o sea, a hacer que se participe. De hecho, se solicitó la presencia de la gente de la AFIP. Ajá. Y seguramente se irá viendo con el tratamiento si se incorporan algunas otras personas a la discusión. Y yo me imagino que también estarán propensos a las modificaciones que se les proponga. En la explicación que dio el autor del proyecto, el diputado Heller, habló de personas. A mí el texto me ofrece algunas dudas de índole constitucional, pero bueno, no tengo esa reacción contraria a la discusión, que por ahí tienen algunos otros. Creo que nosotros tenemos un problema en materia impositiva muy grande. Yo soy de los que cree que la distribución de la riqueza se hace por la vía de los impuestos y que nosotros tenemos en ese sentido una parafernalia impositiva terrorífica y que en algún momento hay que meterle mano. Habitualmente los países serios meten mano, digamos, en épocas de vacas gordas, ¿no? O sea, se reacomodan los impuestos a partir de la creación de una suerte de fondo con la cual se puedan compensar los desequilibrios. Pero bueno, Argentina está siempre con esa deuda pendiente, con impuestos que se crean por única vez y se vuelven eternos, pero yo creo que hay que hacer una reforma impositiva. Trata de ser una suerte de contribución, y ahí es donde, bueno, a mí me ofrece dudas de índole constitucional, ¿no? Si no hay una doble imposición. Por ejemplo, con bienes personales. Sí, no alcanza con el título, hay que mirar bien el texto, me parece que se puede modificar algunas cosas para que no queden dudas. Diputada, ¿cómo le va? Jazmín Bullerini la saluda. Te quería consultar, ustedes, más allá de estas cuestiones que usted está planteando, la idea de seguir el debate el lunes, ¿en el recinto, el interbloque, ustedes está dispuesto a acompañarlo o todavía quiere mirar estos puntos que señalaba y ahí recién tomar una decisión? Nosotros lo vamos a discutir en el interbloque, todavía no lo hemos abordado. Vamos abordando a medida que se van tratando los temas. Mañana tenemos una reunión con el interbloque, pero vuelvo a reiterar, no somos refractarios a la idea de la creación. Lo que no nos gustaría es ser partícipes de algo que ofrezca algún tipo de dudas y que ante el reclamo judicial tenga inconvenientes. Por eso digo que hay que mirarlo, hay que estudiarlo, hay que trabajarlo. Y con esta idea también, ¿no? Nosotros ya hace algunos meses, junto con Jorge Sarguini, presentamos un proyecto que se vincula más a una revisión integral de los impuestos. Por esta situación que yo les planteé anteriormente, de tanta superposición impositiva que tenemos y de impuestos que han sido creados de manera transitoria y se han transformado en impuestos permanentes. Algunos no tienen ninguna lógica. Pero bueno, esta es la gran tarea que nos está faltando y nos gustaría apuntar a eso, ¿no? Más que a la creación de otro impuesto, por más que es una contribución por única vez. Nos gustaría apuntar más a la idea de ver algo más importante, más interesante, algo que incentive la producción y el trabajo. Pero bueno, esa discusión todavía está en veremos. No la dio el gobierno anterior, no la dio
el anterior, y además Argentina viene con un problema muy serio en materia de crecimiento, que ya lleva 12 años, y que, bueno, sin dudas es el motivo por el cual Argentina es una fábrica de pobreza. Ahora, mire qué importante esto que usted plantea como proyecto, ¿no? Modificar de fondo estos 170 impuestos prácticamente. Bueno, hemos llegado al extremo, Graciela, que hay empresas que se están yendo de la Argentina, van a Paraguay, por ahí tenés 3 impuestos, o van a otra zona de la región donde tienen algunos beneficios impositivos. Sería hasta en eso, ¿no? Bien profundo el cambio, claro. Sí, en realidad yo creo que nosotros tenemos muchos más problemas, ¿no? Convengamos que no son los únicos. Y la carga impositiva nuestra es elevada, sin dudas. No solamente por los impuestos nacionales, nosotros tenemos los impuestos provinciales, las tasas municipales, que en definitiva se transforman en un costo a la producción muy grande. Tampoco Paraguay tiene 3 impuestos, pero sí, estamos teniendo un éxodo porque no estamos generando el atractivo que necesitan las inversiones. Este es un tema que hay que planteárselo con mucha seriedad, ¿no? Y nosotros no estamos viendo que el gobierno esté consciente de esta situación. De todos modos, hay como un movimiento generalizado de empresas en todo el mundo. Hoy una marca famosa se retira de la región. Sí. Bueno, vos mirás los títulos y dicen se van de Argentina. Entonces me parece también que hay una suerte de sobredimensionamiento y distorsión con respecto a algunas noticias que se dan. Claro. Pero indudablemente la pandemia, que produjo una crisis económica global, de alguna manera los países que no tienen la capacidad de reaccionar y de pararse con firmeza no van a ser precisamente los beneficiados. Frente a este tipo de crisis, habitualmente hay oportunidades. No es cierto que no las haya, hay oportunidades. Aún en las grandes guerras hay oportunidades. Pero bueno, para poder tomar esas oportunidades tendríamos que tener una mayor claridad y hoy no la tenemos. Yo veo mucha confusión en el gobierno respecto a cuál es el camino que vamos a seguir. Graciela. Y de hecho vos lo mirás cuando haces una lectura rápida del presupuesto, del proyecto de presupuesto que se presentó. Hay números allí que sostienen el presupuesto que vos decís, ¿de dónde salió esto? O sea, la realidad a nosotros nos está indicando de que vamos a tener un decrecimiento económico, no un crecimiento. Sin embargo, el presupuesto nos habla de crecimiento, nos habla de una inflación que no se condice con el nivel de emisión que tiene el país. O sea, hay determinadas cuestiones. Yo no soy economista, pero a fuerza de tratar tantos presupuestos, algunas cosas he aprendido. Y hay números ahí que no cierran. Entonces no se advierte que haya un proyecto claro para la salida. Creo que este es un problema muy serio. Los países que tienen el proyecto claro van a salir con pujanza. Graciela. Así que bueno. Sí, Graciela, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Graciela, nosotros tenemos el problema de la pandemia, tenemos el problema de la gran cantidad de impuestos y estamos atravesando una crisis política muy fuerte donde en los últimos tiempos se ve, digamos, un mayor alto voltaje en las declaraciones y en las acciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. ¿Cómo ve usted? Ustedes están, su interbloque, su espacio político están ahí en el medio. ¿Cómo ven ese enfrentamiento, esa crisis política que estamos viviendo aquí en la Argentina? Mira, nosotros intentamos no entrar en esa locura que se propone de extremos, porque la situación anímica de los argentinos, además de, por supuesto, la realidad, no es como para hacer de la política un campo de batalla. Honestamente, nosotros creemos que va a llegar un momento en que la gente se va a hartar de los políticos.
Entonces allí veremos quiénes son los responsables. Vos a veces cuando mirás el discurso de quienes no tuvieron la capacidad de generar las condiciones durante 4 años de responsabilidad en el Ejecutivo que han tenido, bueno, es asombroso, ¿no? Me da la impresión de que esta búsqueda de extremos, y también lo propio con el Ejecutivo actual, o sea, esta falta de capacidad para el diálogo, estas definiciones que son tan alejadas de la sociedad que somos los argentinos, bueno, me hacen ver de que no. Yo creo que los políticos están en un nivel de desquicio verbal muy grande y no se dan cuenta de que los ciudadanos están atentos, están mirando y fundamentalmente están padeciendo. Nosotros no queremos entrar en esta discusión de extremos. Nos parece que debería haber capacidad para superar todos los obstáculos y generar una política más limpia, ¿no? Un espacio político en donde la verborragia de los dirigentes no nos conduzca a enfrentamientos que no son necesarios y que no le resuelven la vida a las personas, que solamente posesionan a los propios dirigentes. Incluso, Graciela, uno nota que, a ver, la agresión no es hacia otro político, sino en algunos casos hacia la comunidad, hacia el pueblo. Mirá que salen con banderitas, mirá cómo se manifiestan, mirá qué quieren con las marchas. O sea, le están hablando a la gente, no le están hablando a la oposición o a otro espacio político. Sí. Nosotros venimos de 12 años de incapacidad política para crecer y con un nivel de pobreza, de trabajo no registrado y de falta de empleo que genera un nivel de carencia muy grande en la población. Los dos grandes ordenadores sociales en cualquier sociedad son la educación y el trabajo. Nosotros en el trabajo venimos con deudas hace bastante tiempo. Y da la casualidad que quienes son parte de esta grieta son personas que han estado en posición de gobierno, que han tenido la responsabilidad del Ejecutivo y que no lo han sabido resolver. Ni el kirchnerismo durante los más de 10 años en los que, bueno, no tuvo la capacidad de hacer crecer el país, ni los 8 años, 7, 8 años, ni el macrismo durante los últimos 4 años. Y de esa incapacidad vos ves que todo se traslada a una pelea de personalidades. Yo hace poco en un reportaje dije que teníamos un problema muy serio los argentinos. Los 2 expresidentes batallan por sus libertades y por causas penales, y esto es muy grave. No, esto no nos conduce a nada. Pero bueno, yo creo que la sociedad en algún momento se los va a hacer notar. Hoy el senador Lustó eso lo planteó en la Cámara Alta, ¿no? Dijo, acá estamos tratando un tema que no es agenda de la Argentina. Y se refirió justamente al tema judicial y a situaciones que tienen con la justicia la vicepresidenta. Sí, bueno, allí yo lo tengo al tema bastante conocido. La realidad te indica que el gobierno anterior cometió un yerro enorme en el traslado de 10 jueces. Entonces hay que mirar quién es el responsable de la situación, porque si no es fácil, se toma las responsabilidades en el hecho y no se advierte que anteriormente se cometió un acto de responsabilidad por un trámite que no correspondía. El expresidente Macri cometió varios de esos errores que incluso lo llevaron a que su propia fuerza política, la propia coalición de gobierno, en el año 2018, por la vía de la coalición cívica,
le solicitara un juicio político al ministro de Justicia. Y es muy interesante la lectura del pedido de juicio político porque de ella se desprende un enorme manipuleo que a mí, por estar en el Consejo de la Magistratura, me toca verlo muy de cerca y que efectivamente existió en materia judicial. Esto no le quita las responsabilidades jurídicas a la expresidente de la Nación bajo ningún punto de vista. Yo creo que ella tiene que responder ante la justicia. Yo no creo en el lawfare bajo ningún punto de vista. Creo que hay situaciones de hechos de corrupción graves que ocurrieron durante su gobierno y que ella los tiene que explicar. Pero creo que el macrismo cometió un error muy grave por cómo manejó toda la situación jurídica del gobierno anterior. Y va a ser el gran responsable si hay impunidad. Diputada, hablando de este tema judicial, la reforma judicial es uno de los temas que llegan ahora a la Cámara, que se espera que se empiecen a tratar y que genera mucha expectativa. ¿Cómo cree que va a ser ese debate acá en la Cámara, más allá de si va a ser presencial o vía remota o mixta? Pero, ¿qué visión tiene sobre ese debate? Mirá, yo soy contraria al proyecto de ley que aprobó el Senado. Y soy contraria por precisamente conocer cómo funciona la estructura de la justicia federal. Me parece absolutamente innecesaria la creación de semejante cantidad de burocracia judicial que no le va a resolver los problemas que la gente reclama en materia de mejoramiento del Poder Judicial. No es generando estructuras que no se van a poder poner en marcha nunca. Fíjate vos que nosotros el año pasado en el Consejo de la Magistratura declaramos la emergencia edilicia y la emergencia en materia informática del Poder Judicial. Porque los edificios se vienen abajo, porque los que ya son no tienen espacios físicos. Nos encontramos con la pandemia y tuvimos que andar como los bomberos con un sistema informático que en el mes de enero se cayó. Entonces, con toda esta situación, y cuando vos evaluás la cantidad de causas que hay en cada jurisdicción, advertís claramente que esta media sanción que mandó el Senado no está estratégicamente pensada, es absolutamente onerosa e innecesaria. Con el agravante de que tienes algunas figuras que crea que son francamente inconstitucionales, como por ejemplo las subrogancias con las que se intenta completar los tribunales que se van a crear. Ahora, esto también tiene dos pasos luego de que se convierta en ley, y uno de esos pasos está vinculado a la creación propiamente dicha de los tribunales, que es una competencia no solamente de la legislación, sino y fundamentalmente de una decisión que tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia. Entonces, acá hay una serie de cuestiones que tampoco se están visualizando. Vos mirás la discusión de este tema en términos de el kirchnerismo se está acomodando la justicia para sí mismo y en términos de díganme en dónde está el artículo que beneficia a la expresidente. Bueno, ninguna de esas dos cosas es real. Hay una ignorancia, no sé si deliberada o real, respecto a lo que la ley está señalando, lo que se pretende con la ley y la alta ineficiencia en momentos de tanta necesidad en la Argentina para la creación de semejante estructura. Se presentó en fecha, en buen término, el presupuesto 2021. Simultáneamente, esto ocurrió ayer, el ministro Guzmán convoca a la prensa para explicar algunos temas en relación a la economía. Simultáneamente, el Banco Central, PESE, avanza con profundización del cepo en relación al dólar, etcétera. Se contrapone
y surge, ya que usted habló de la situación de producción, empresas pequeñas, medianas y las grandes, prácticamente ingresaron o empujaron a default a una gran cantidad de compañías que trabajan para el mundo y con el mundo. Es difícil hablar de presupuesto con este panorama, Graciela. Sí, pero hay que hablar. A ver, el cepo, el actual cepo, lo generó el macrismo y el kirchnerismo no supo resolverlo. Y llegamos a este momento en el que ya directamente se genera un cepo extremo. Y donde no se alcanza a visualizar particularidades de la economía, y esto me parece que es lo grave. O sea, hasta dónde esta situación va a generar altas complejidades a las empresas. Ahora, no tenemos que perder de vista dónde están las responsabilidades, porque si no, son de las cosas que yo veo como funcionarios del anterior gobierno baten el parche y resulta ser que son los responsables de este cepo. Que vuelvo a decir, uno lo puso en marcha y el otro no lo supo resolver y ahora lo tiene que reajustar a los niveles en los que están reajustándolo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un problema muy serio en ese tema. No solo no soy economista, sino que tampoco soy monetarista, algo que tiene un nivel de especificidad absoluto. Sé que esto no es conveniente para un país que intenta crecer y además que es un país que está vinculado con el mundo en una serie de insumos. De repente se me ocurren hasta los propios insumos médicos, pero también se me ocurren los insumos de la gente del campo, que en definitiva es uno de los pocos sectores de producción que tenemos funcionando. Entonces teníamos una alta expectativa, sabiendo que teníamos serios inconvenientes con el tema del cambio climático, y ahora vamos a tener además encarecimientos en los productos fundamentalmente fitosanitarios. El campo, ¿no? compra con el dólar paralelo, el blue, insumos, etcétera, y liquida con el dólar oficial en relación. Entonces ya ahí hay una desigualdad, ¿no? Que lo han planteado en más de una oportunidad, lamentablemente, ¿no? Claro. Sí, Además hay otras industrias que también se ven altamente perjudicadas. Te vuelvo a reiterar, no hubo capacidad para la resolución, ni del otro gobierno y evidentemente tampoco de este. Graciela, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Digo, teniendo en cuenta la experiencia suya respecto a lo que ha ocurrido en la República Argentina hace años, y usted fue protagonista en la recuperación junto al doctor Eduardo Duhalde allá por el año 2001. Hoy estamos en una crisis superior a la del 2001, ¿y qué es lo que se puede hacer ahora para salir de este momento? Yo creo que sí. Y no lo creo porque por las medidas que se tomaron en los últimos tiempos. Nosotros ya veníamos sumamente complicados. Veníamos complicados porque, bueno, vos no tenés posibilidades de financiar un país si no es por la vía de la recaudación y el gasto mesurado, o por la vía de la impresión, o por la vía del endeudamiento. Y la verdad es que los argentinos hicimos todo mal. Y nos encontramos al inicio de esta gestión con la situación sumamente complicada. Vos fíjate que en el 2015, cuando asume Macri, el país tenía altas posibilidades de salir adelante porque tenía las posibilidades del endeudamiento. Ahora, hubo un endeudamiento que no fue sano, fue un endeudamiento tóxico el que se produjo en el periodo del macrismo y que no sirvió para resolver los problemas de los argentinos, que sirvió simplemente con las medidas que tomó el gobierno anterior para generar enormes ganancias al sector financiero.
Con lo cual, cuando le toca asumir a Fernández, la verdad es que le toca en una situación sumamente difícil, agravada por la pandemia y con una enorme incapacidad para la resolución de los conflictos. Nosotros creíamos, y de hecho fue nuestra plataforma de campaña, que la solución de los problemas de la Argentina tenían que estar vinculados con un acuerdo que debían hacer todas las fuerzas políticas. Nosotros en eso somos reiterativos. Cuando vos tenés tanta complejidad y no tenés la capacidad de visualizar el rumbo, necesariamente tenés que ampliar la masa crítica para ver de qué manera se sale. Acá no se hizo nada de eso. Por eso también nos da la impresión de que la situación de los dos extremos y de esta pelea constante y verborrágica que se tiene mucho que ver con la impotencia de la falta de capacidad de proponer la salida. Pero bueno, Argentina es un país en el que yo creo, porque tiene un enorme potencial, no solamente en materia de riqueza natural, sino también en materia de riqueza humana. Y creo que debemos tener la posibilidad y la capacidad de generar la salida. No se puede no generar la salida porque están todas las herramientas. Yo sé que a veces cuando la naturaleza le da tanto a los países, esto es como que va en contra también, ¿no? Pero me da la impresión de que, bueno, siempre está la posibilidad de la salida. Hay que tener la capacidad de la búsqueda de esa puerta de salida para nuestro país. Bueno, usted lo dijo bien claro, potencialmente Argentina es rica, hay que trabajar, es como la vaca da leche, hay que ordeñarla, solita no da la leche, ¿no? No es solamente que solita no da la leche, es que bien es cierto que el backup que vos podés tener en materia de recursos naturales es importante, no es menos importante, yo considero que es lo más importante, el recurso humano. O sea, yo creo que más allá de las posibilidades que te ofrece una geografía que tiene todas las riquezas naturales que nos podamos imaginar, tiene que existir el recurso humano, si no eso sucede lo que nos sucede a nosotros y lo que ha sucedido antes en el continente africano, donde también estaban todas las riquezas naturales y lo convirtieron en un gran queso Roger, las incapacidades políticas, o sea, la falta del recurso humano de generar las condiciones para que esa riqueza natural se convierta en un bien para todos, ¿no? Y en un bien sustentable. Yo siempre digo que la otra cuestión que nosotros tenemos como un débito en la dirigencia política argentina es que muchas veces se generan las soluciones tácticas y no se generan las soluciones estratégicas. Las soluciones tácticas no son sustentables. Vos es pan para hoy y hambre para mañana. Vos podés generar programas sociales para contener el hambre, etcétera, pero eso tiene que ser muy coyuntural. Lo importante es generar condiciones sustentables de oportunidad, ¿no? Y desarrollo. Y por supuesto tiene que estar vinculado al mérito. Fue muy desafortunado lo que dijo el presidente de la Nación respecto a la sociedad del mérito. Es tan importante que hagamos el esfuerzo, que cada uno individualmente haga el esfuerzo del mérito para que colectivamente resolvamos las faltas de oportunidades que tienen muchos argentinos. Si no tenemos meta, no vamos a caminar nunca. Diputada, sé que falta, pero le hago una pregunta de cara al año que viene, ¿no? Teniendo en cuenta todo este contexto. El año que viene es una elección legislativa y el Congreso va a ser clave, ¿no? Para hacer los pesos y contrapesos necesarios. Lo vemos en diputados y hay una diferencia grande con el Senado. ¿Qué expectativa tiene y si Consenso va a presentar una propuesta? Sí, probablemente sí. Nosotros nos mantenemos alejados de los dos extremos y creemos que hay argentinos que nos dan la oportunidad, a pesar de que en el proceso electoral
siempre al final se arma un gran remolino que te lleva como por un tubo. Parece ser que lo único que existe es la virulencia del discurso de las dos puntas, digamos, de la discusión. Y ahí es donde se pierde el objetivo del análisis de qué se propone desde cada uno de los dos lugares, ¿no? Entra a tallar pura y exclusivamente los intereses y las ventajas de la dirigencia política y deja de existir el compromiso político para con los ciudadanos. La comunicación se vuelve un torbellino y bueno, a veces vos empezás el camino con una enorme expectativa porque la gente quiere otra alternativa, pero cuando te acercás al proceso electoral se arma el torbellino. Los argentinos están viendo que el torbellino les está llevando la vida, que el torbellino ya les lleva 12 años de falta de capacidad política para crecer y lo importante que es crecer en un país. Así que bueno, nosotros vamos a seguir apostando. Yo en ese sentido personalmente creo en que Argentina se tiene que dar la oportunidad de examinar la dirigencia política desde el decir y el hacer. ¿Qué hice? ¿Qué dije que iba a hacer? ¿Y qué hice? El año que viene efectivamente es una elección del medio, es una elección parlamentaria y la sociedad debe advertir la necesidad de que existan los equilibrios. El totalitarismo tiene un enorme peligro y la historia de la humanidad nos los ha ido demostrando. Así que vamos a tratar de que no existan los extremos o por lo menos de generar una opción para que los ciudadanos puedan mirar de que existe otra parte de la política distinta. Graciela Camaño. Yo no me he dejado arrastrar por el discurso de las dos puntas de la grieta. Y no me dejaré arrastrar tampoco. Gracias, diputada, por este tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy gracias, generosos. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos por varios temas. Muy interesante, Muy interesante, ¿no? Aparte, es una de las voces con mucha experiencia en el Congreso Nacional, que conoce, digamos, los debates parlamentarios, cuando los debates pueden llegar a fracasar en el Congreso Nacional y cuándo es necesario. Ahora, fíjate el análisis, ¿no?, de los calma, extremos. ¿no? Dice, Claro. Cuando esos extremos te están hablando de diálogo. Todo Los el extremos tiempo, te hablan todo el claro. tiempo de diálogo. Y acá está clarito, dice, no, son extremos. ¿Entendés? O sea, no hay mesa redonda, Jazmín. Sí, tal cual. Y además es interesante porque el bloque que ella integra, el interbloque que ella integra, marcó la cancha en varios temas de los polémicos que estuvimos viendo. Uno de ellos fue Vicentín y otro la reforma judicial. Claro. Así que bueno, habrá que ver qué pasa. Rosana Bertone, Frente de Todos, Tierra del Fuego, está en línea. ¿Qué tal, Rosana? Eduardo Serenellini, buenas noches. Hola Eduardo, ¿cómo ¿Qué le tal? va? ¿Me escucha bien? Sí, la escuchamos, la vemos muy bien. Gracias por atendernos. Y aquí estamos en medio de la atención en relación a lo que se viene, ¿no? Un presupuesto, aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. ¿Usted le dice impuesto o aporte solidario? ¿Qué es? ¿Qué interpreta? Le digo aporte solidario, Aporte. porque así se ha denominado por parte de los diputados, pero aparte porque yo creo en la solidaridad, más allá de que en este caso para poder nosotros en un momento tan difícil como este de la pandemia tengamos que hacer una norma. Y lo digo, Eduardo, porque también cuando he sido gobernadora he legislado en este sentido, con esta norma, y sé que muchas veces al pueblo argentino a nosotros mismos nos cuesta muchísimo ser solidarios, en el sentido que es fácil desprenderse de algo cuando, bueno, a uno le sobra, cuando uno quiere, bueno, dejo esto, pero cuando hay una situación puntual, muchas veces es muy difícil. Y yo creo que en este momento tan difícil que atravesamos, bueno, un aporte de esta naturaleza que se está discutiendo en varios lugares del mundo, que lo estamos discutiendo en nuestro Parlamento. Hoy la discusión fue muy interesante en la Comisión de Presupuesto. Va a ser
bueno, un debate también interesante en el recinto, me parece, pero es un aporte importante porque ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Yo lo escuchaba en la entrevista anterior que usted decía, bueno, la realidad económica de la Argentina, y la realidad económica que tenemos es de dónde sacamos los recursos si realmente no los tenemos. Y no es que nosotros, hace 9 meses que gobierna Alberto Fernández, 6 de esos meses fueron en el medio de la pandemia. Entonces creo que esta es una iniciativa que han tenido varios diputados de nuestro bloque, incluido el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, y que va a tratar de ayudar específicamente a situaciones puntuales, como por ejemplo a estudiantes que reciben becas, a las cuestiones mismas directas devenidas de la pandemia, insumos que son tan necesarios. Ahí hay un tema, Bertone, que tiene que ver justamente porque inicialmente se planteó como que es para ayudar en temas relacionados directamente con la pandemia, ¿sí? Ahora, una beca para un estudiante, o el otro día hablaban de algo de energía, bueno, no tiene relación con la pandemia en principio, ¿no? ¿O sí? Ayuda a las pymes y bueno, y sí, el punto que quizás más se ha debatido hoy o que han planteado es el dedicado a un porcentaje para la exploración de gas. Y yo que vengo de una provincia eminentemente gasífera, le quiero decir que es importante porque la Argentina, si no tiene exploración de gas, si no tenemos incentivos, si no inyectamos capital específicamente, tenemos una dificultad. Hemos llegado en el pasado a 2 situaciones que yo creo que este gobierno quiere evitar. Uno era, ¿se acuerda cuando se traían los barcos regasificadores que tanto se criticó? Luego, en la gestión del expresidente Macri, se criticó fuertemente los aumentos tarifarios. Entonces yo creo que un punto interesante para la Argentina es que la exploración del gas se dé en nuestro país, porque recurso tenemos, lo que no tenemos es quizás el dinero para extraer o los incentivos que tenemos que tener para. O sea que va más allá del tema puntual pandemia, o sea, estamos hablando de necesidad. Por así como tienen necesidad de Tierra del Fuego, tienen necesidad de Misiones, o Córdoba, o Mendoza, ¿no? Para resolver un tema de Tierra del Fuego. Yo le digo que Tierra del Fuego es una provincia gasífera donde se puede extraer el gas, pero que muchas veces hay dificultades para la extracción porque no tenemos, no hay recursos. Entonces, el gas es para toda la Argentina. La red de gas natural tiene que llegar a todo el país. Ojalá que llegue a Misiones, a Formosa, a Chaco, Entre Ríos, a todas esas, al norte de Santa Fe, a todas esas provincias que realmente tienen una dificultad para recibir gas por red. En mi propia provincia, gasífera también, mire, y donde se hace una de las mayores extracciones, no hay, hicimos todas las inversiones en gasoductos y no había las redes de los barrios. Hicimos las redes de los barrios, después la gente no se puede conectar porque sale mucho conectarse a la red. Bueno, yo creo que eso que hoy no se debatió puntualmente, pero que yo el día lunes, que a las 16:30 ha sido citada la comisión, con respecto a este punto, lo voy a discutir y voy a dar mi posición, porque para mí es muy importante. Si usted viera lo que le significa a cualquier familia argentina tener que abonar garrafas, lo inseguro que es vivir con garrafas, lo que significa si no tener conectado toda electricidad, bueno, es una dificultad. Y yo creo que son cuestiones puntuales. Algunos la podrán compartir, otros no. Para mí la asignación que se busca de estos fondos, en el caso de que este aporte pueda ser aprobado tanto en diputados como Senado, es importante. O sea, no son muchísimas personas las afectadas, es un número circunscripto de personas y es por una única vez en el marco de esta pandemia. Diputada, ¿qué tal? Jazmín Mugliorini la saluda. Le quería consultar, ¿el oficialismo tiene los números para aprobar esto en el recinto? ¿Van a plantear modificaciones o aceptar modificaciones?
Mire, la verdad que yo no soy la encargada de juntar el número. Aspiro a que sí lo tengamos, que haya una reflexión por parte de diputados de otros bloques para acompañar un proyecto que es importante. He escuchado hoy a otros bloques que tienen proyectos que a lo mejor eran incluso, buscaban incluir un universo más grande de personas. Yo aspiro que sí, porque me parece que es importante que nosotros no solo lo discutamos, sino que podamos tener este recurso en este momento donde dije al principio que es muy difícil sacar recursos de otro lado. Es muy difícil en el medio de una pandemia. En el mundo se discute este tipo de iniciativas con personas físicas que tienen patrimonios que son superiores a $1,5 millones. Por eso creo que es algo para debatir, para aportar, que yo aspiro a que sí tengamos esa mayoría que se necesita y que primero ya valorizo el debate de hoy, que fue importante en la Comisión de Presupuesto, que los que están a favor, los que estén en contra den su opinión, pero aspiro a esa responsabilidad que yo creo que tiene que haber institucional para que podamos de alguna manera dar soluciones a nuestra gente, a gente que realmente la pasa mal y a situaciones puntuales que en la Argentina se tienen que resolver. Y aunque no sea algo que vaya a continuar en el tiempo y sea por esta única vez, me parece que es una manera de buscar una posible solución. ¿El volumen de patrimonio es en dólares o en pesos? El volumen es en pesos, ¿no? Estamos hablando no, pues dijo $1,5 millones, digo, 200. aumentaron No, comparativo, aproximado. Yo digo que en pesos, está bien. Sí, más de 200 millones de pesos, okay, exactamente. Claro. Y de ahí hay una escala hasta, bueno, los que va subiendo. Claro. Rosana, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Bueno, el proyecto que usted está hablando está además enmarcado en diferentes proyectos de paquetes económicos, ¿no? Porque después se viene el presupuesto, donde se espera también una reforma tributaria, es decir que los debates por el Congreso van a tener que ser arduos para lograr consensos, ¿no? Para avanzar con todos estos temas. Sí, obviamente que los debates van a ser arduos, pero yo siempre soy, digamos, creo en el diálogo. Hoy en la Comisión de Presupuesto, en otros proyectos también de autoría de diputados, como el de diputado Carro, sobre el Estado no otorgue subsidios o moratorias a empresas que tengan sus bienes en paraísos fiscales, por ejemplo, que era un proyecto de un diputado en particular. Hubo consenso y estoy segura que va a ser un proyecto que va a ser tratado por unanimidad. A mí me parece que cuando nos sentamos a debatir y hay iniciativas, y es una comisión que yo he integrado durante muchos años y la vuelvo a integrar nuevamente, se trabaja seriamente, y hay discusiones obviamente muy técnicas, otras más políticas e ideológicas, porque obviamente cada uno tiene su posición y cada uno, bueno, intenta representar a sus electores, a su pueblo, y entonces aquí me parece que va a haber una discusión interesante. Yo creo que siempre se ha discutido, es bueno tener presupuesto. Nosotros venimos de un presupuesto digamos, reconducido del año anterior, así que va a ser bueno que nosotros tengamos un presupuesto, más allá de las modificaciones que luego se pueden ir haciendo o de las cuestiones puntuales que la realidad, que no es una realidad estática, porque es una realidad absolutamente dinámica, no solo la que atraviesa la Argentina, sino la que atraviesa el mundo, que nos toca vivir, puede hacer que eso tenga transformaciones. Pero me parece que va a ser un debate, por supuesto, muy importante para el Parlamento argentino. Diputada Bertone, gracias, que tenga buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, a usted y a todos sus televidentes. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contame el tema de la desestimación en relación a Massa. A ver, hubo una presentación que se hizo, recordemos la sesión del 1 de septiembre, la sesión que vino de manera presencial la oposición, Juntos por el Cambio,
el presidente de la Cámara, ahí hubo una reunión de labor parlamentaria. La mayoría de los bloques de la Cámara de Diputados, estos son oficialismo y oposición. Fue esa reunión de labor de 8 horas, ¿no? Exactamente, exceptuando a Juntos por el Cambio, el resto de los bloques firmaron lo que fue la prórroga del protocolo remoto para las sesiones virtuales en la Cámara de Diputados. Hubo una sesión, unas largas horas de discusión política, de expresiones políticas, y después se debatió el tema del turismo y se debatió el tema de la pesca ilegal en el sur. Bueno, ¿qué pasó? Después hubo una presentación judicial que hizo Juntos por el Cambio. Hablamos de el amparo judicial que hizo. Sobre el amparo no hubo todavía novedades. ¿Dónde hubo novedades? Porque también hubo una presentación que hicieron contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, respecto a haber, digamos, convocado al Congreso y haber hecho la sesión sin las normas que establece la Constitución Nacional. Y hoy hubo una resolución del juez Tayano, del fiscal Tayano, donde descarta que haya existido, digamos, mala praxis. O sea, a ver, en relación a la denuncia por la sesión y directamente en la persona Sergio Massa como presidente. Porque fue denunciado Sergio Massa. Ok, por un lado. Pero por otro lado tenemos el amparo en cuanto... Santiago Nicolás Dupuy Delhom, ese que hizo la denuncia contra Massa por hacer sesionar a la Cámara fuera de las normas vigentes de la Constitución Nacional. Es decir, exceso de poder por parte del presidente de la Cámara. Y en relación a los proyectos de ley, después ley, pesca ilegal, multas y aporte al turismo. ¿En eso, ¿eso en qué quedó? Pesca ilegal hoy se aprobó en el Senado. Porque te acordás que había arrancado acá, era una media sanción de pesca, y hoy se votó en el Senado, la oposición no estuvo ¿Sabés cómo subieron presente? las multas? Porque el tema eran las multas ahí, ¿no? Que habían quedado atrasadas, décadas atrás, se le cobraba nada por pescar ilegalmente acá en multa, y tiene relación con el valor del gasoil. Del gasoil. No, del gasoil. Sí. Y bueno, eso hoy lo terminaron de sancionar en Senado, obviamente. El oro negro en vez del gasoil, ¿viste? El petróleo, el gasoil. Sin la presencia de Juntos por el Cambio, que impugnó también, pero en un paquete, no me voy a poner a hablar del Senado ahora, pero impugnaron este tema en particular y el protocolo virtual también en el Senado y que se prorrogó sin acuerdo. Bueno, y el tema turismo, que hay una expectativa infernal. Ya se puede... Falta la promulgación del Ejecutivo, nada más. Y ahora lo del Senado va a pasar, ahora lo del Senado, la aprobación va a pasar al Ejecutivo. Mañana ya está en el Ejecutivo. Pero la cantidad de gente en relación al turismo, directa e indirecta, viste, con necesidades de acompañamiento y de ayuda, esto lo están esperando, Fernando. Totalmente. Que finalmente era la ayuda, más el dinero en cuanto a aquellos que viajen, quedó ese 50% de lo que uno... Sí, y además era confirmar, digamos, la extensión de los ATP para las empresas de aquí hasta fin de año. De acá hasta fin de año. Bueno, eso en general. Sí, en general. Pero esta era solo por turismo. Por turismo, este acompañamiento, ¿no? Exacto. Porque la ATP es en general para todas las empresas, salvo aquellas que comiencen a facturar. Y si, a ver, el ATP yo te ayudo a pagar los sueldos si está cerrado y no estás facturando. Cuando comenzás a facturar algo, se retira el ATP, el sueldo lo pagas vos. Aunque no tengas una situación similar. Bueno, y en medio de todo esto se viene el tema presupuesto, ¿no, Jazmín? Sí, ya estamos. En medio... Hay que ver la semana que viene, con Guzmán, la presentación finalmente. Y Guzmán, desde que se presentó, ayer el 15 fue, ¿no? Ayer presentaron, vos sabés que el dólar, el valor dólar que ellos proyectan en el presupuesto que presentaban ayer para el 2021 ya es inferior al valor del dólar hoy. Después de lo que pasó ayer. 101,20 101,20 y está 130. Claro. Exactamente. O sea, ya les quedó, viste, suele pasar con los presupuestos. Sí, hay que ver la inflación, que es otro dato que está muy ahí en la mira, sobre todo porque el sector privado habla de 50% por lo menos de inflación, y el presupuesto habla de 29%, pero bueno, la presentación formal se espera para la semana que viene y que ahí sí finalmente arranque el debate. Claro, y el viernes va a haber un Zoom
una reunión por Zoom, vía Zoom, de Guzmán y las autoridades del Palacio de Hacienda con los diputados y senadores del oficialismo que pertenecen a la Comisión de Presupuestos. Sí, quedó bastante descolocado el ministro de Economía a raíz de lo que pasó en las últimas horas. Sí, las tapas estábamos ¿Por todos qué no pensando? hablaba de cepo? Dice, no, Claro, cepo no. declaraciones que le había el cepo, viste, ahí está. 48, y a las declaraciones que hizo 48 horas Por eso antes. digo, Sí, este fin de semana. Quedó descoordinado ese tema. Yo creo Ah. que seguramente cuando venga acá al Congreso le van a preguntar por eso y por un montón de otras cosas. De todas maneras, siempre el presupuesto en el Congreso es visto, incluso desde la oposición, como la herramienta que no se le puede negar al Ejecutivo. Con lo cual la pueden Yo siempre criticar. creí realmente, a ver, si yo tengo que hacer un presupuesto, a ver, tengo que pedir, no sé, para tu economía personal, siempre pensé que se ponía de más, nunca de menos. Claro. Y da de menos. No, y bueno, claro. ¿No? Sí. Vos decís, bueno, a ver, el presupuesto, necesito 10 pesos, bueno, necesito 15. Digo, porque algo, Pero cuando el no hay dólar cosa, recursos, vamos a ponerlo no hay más. 200, No hay por a más, ver, claro. sí, pero se nos van los parámetros. Hay Ahora 9 y ponen 10. Claro, ¿viste? Ahí, pero hay 9. ¿viste? Mirá cómo dibuja los balances. Claro. ¿viste? Pero siempre ¿entendés? Es de menos, entonces después vas a tener necesidad. Claro. Bueno, este año fue la excepción, ¿no? Porque tenés la pandemia Totalmente. de por medio y se necesitó esta ampliación. Claro, y por eso también ¿no? se permitió prácticamente la gran cantidad de emisión monetaria. Sí, Además. sí. En parte, Y problemas también para el año Sí, que viene con esa totalmente, emisión monetaria. totalmente. Lamentablemente, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿qué tomabas nota ahí de la nota? No, de Camaño, con dijo Camaño? varias A ver, cosas contanos, porque interesantes. fue No. interesante y vi que tomabas muchas notas. Digo, ¿qué Para destacaste? acordarme, porque Está bien, no, está muy bien, está muy bien. Para no Pero ¿qué olvidarme, pues. destacaste de la charla? Por arrancar, que el habanismo sigue vivo para el año que viene. Claro, Claro, totalmente. No es menor. Sí, eso está muy bien. Que no se van a los extremos, sino al medio. Eso seguro, ¿no? Pero Y igual es fue muy aprovechar también interesante eso Aunque a que... veces momento- se recuesta en algún extremo, ¿no? Sí. Pasó en estos últimos días. Sí. En Sí. esto, sí. Sí, Sí, pasa que hay que ver, me parece que cuando es electoral el oficialismo siempre está más en la mira, entonces tienen un poco más de lugar otros sí, espacios. sí. Tengo a Ricardo Bursail en línea. ¿Qué tal, Ricardo? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas noches. Eduardo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Buenas noches. Hablando de este aporte / impuesto por única vez solidario y extraordinario de las grandes fortunas, ¿cómo queda ubicado el campo, el sector del campo en relación a esto? ¿Se incorpora o no se incorpora a las tierras, máquinas, herramientas, etcétera? Sí, Eduardo. Esta es una de las cosas que yo expresaba hoy y para explicarle uno de los puntos que planteo. Se asemeja a un campo, a un departamento en Puerto Madero, un tractor, a un Mercedes-Benz o a una Ferrari, ¿cierto? Tiene el mismo tratamiento impositivo. Cosa que lo que nosotros tenemos que decir es que, más allá que no compartimos la solución que se plantea, pero si se quiere grabar exteriorización de riqueza, un tractor no es exteriorización de riqueza, es un elemento de trabajo. Un campo es un bien de producción que ya genera otros impuestos y que no necesariamente quiere decir tener un campo, tener capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque la generación de recursos líquidos para hacer frente al impuesto no tiene una relación directa con el capital que estamos invirtiendo. Porque en el sector agropecuario la inversión en activo fijo o en bienes de uso es altísima. Entonces, si tomamos estas unidades productivas más todos los implementos, nos vamos a encontrar que van a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque la evaluación fiscal de estos campos en muchos lugares es alta, es casi el valor de mercado. Entonces, cuando dicen que no van a ingresar los inmuebles rurales, yo digo que sí, que van a ingresar, que no estaban incluidos en bienes personales, pero que sí van a entrar en este mal llamado aporte solidario y que es un impuesto extraordinario, que yo no creo que sea por única vez, ¿no? Ahora, si, a ver, ese patrimonio está en tierras o en máquinas de herramientas, al pagar van a tener que vender algo. No lo tienen en la caja de seguridad. Obviamente. Esto es lo que nosotros planteamos. Esto es el punto. Yo voy a poner otro ejemplo que puse hoy en la comisión. Vamos a suponer
que no se quiere considerar. Por eso uno tiene que mirar en qué momento se sancionan estos proyectos. Vamos a poner, porque grava el patrimonio de personas físicas. Puedo poner 1000 ejemplos de los problemas que se va a suscitar. Que tengas un restaurante o 2 o 3 restaurantes hoy en Coso, hoy que esté a nombre de Eduardo Serenelli. ¿Estás en condiciones de Eduardo Serenelli? Aunque llegue hoy sería $1,5 millones. ¿Sí? ¿Es gran fortuna $1,5 millones? ¿Está en condiciones Eduardo Serenelli o quien fuera el titular de esto de enfrentar, teniendo un restaurante, un hotel, de pagar este impuesto? Seguramente no. Y también la pregunta, y ya le dejo acá a mis compañeros que pregunten, digo, ¿por qué pusieron esa cifra? ¿En qué se basaron para poner ese número, los 200 millones? ¿Y no más o menos? Bueno, yo creo que siempre se pone, es discrecional, ¿no? Ajá. Consideran que en ese momento eran $3 millones, a la luz de la devaluación, pues desde que se empezó a hablar de este proyecto, a la luz de la devaluación y el valor que tenemos del dólar hoy, estamos hablando en realidad de alrededor de $1,5 millones. Sí. Pero yo quiero completar algo que me parece muy importante. El oficialismo no sabe cuántos contribuyentes va a haber. Por eso le pedimos, y puntualmente le pedí, si el lunes podía estar la administradora federal de ingresos públicos, la licenciada Marco de Fondo. Porque no sabemos a ciencia cierta. Se habla de 12.000 contribuyentes. Cuando preguntamos sobre qué base se tiene eso, no hay una base. Yo tengo la impresión que van a ser muchísimos más contribuyentes más, porque en realidad entran todos los bienes de una persona. No hay absolutamente nada excluido. Entonces, si llegaras al límite de 200 millones de pesos, no hay un mínimo no imponible, esa es la puerta. A partir de ahí, entras a sumar todos y entras a pagar. Entonces, no se sabe cuánto se va a recaudar a ciencia cierta, hay alguna estimación, pero cuando uno va a tratar este tipo de impuestos, que en el mundo no hay, repito, no es un impuesto que se aplique en el mundo. 3 países en Europa y 4 en América Latina, entre ellos Argentina, pero en los otros países se grava patrimonio neto, no activo. Es decir, todos los activos menos la deuda. Si te compraste un campo con un crédito, lo tenés que pagar igual al impuesto, aunque lo debas. Creo que estas son las cosas que hacen que... Ahora, uno imagina, digo, el campo, las máquinas, lo tenés a nombre de la empresa, no va en la persona, en la mayoría de los casos. Hay muchas explotaciones agropecuarias que son unipersonales. No todas son grandes sociedades. Digo, los que conocemos la producción agropecuaria son explotaciones unipersonales, en algunos casos sucesiones indivisas. Sí. Estas cosas se plantean y son sujetos de impuestos. Claro. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bullerini lo saluda. Concretamente, ¿hay alguna? Ustedes pidieron que venga Marco del Pont. ¿Hay alguna modificación que puedan pedir para aprobar acompañar este proyecto o no hay forma de que lo acompañen? La verdad que lo vemos bastante difícil. Pero de todas maneras, yo creo que es importante. Tenemos una oficina de presupuesto. Sin embargo, nunca la hemos usado la oficina de presupuesto para cuantificar, porque siempre se pidió, a ver, si tenemos una oficina de presupuesto, queremos saber qué impacto va a tener esto, porque quizás estamos discutiendo de algo sin mayor impacto, pero la verdad es que no lo sabemos. Hay otro tema que me parece muy importante. Anoche o esta mañana recibimos el presupuesto para el año 2021. Este impuesto no está incluido. Como la reforma tributaria que hacen referencia tampoco está incluido en los presupuestos del año 2021, como tampoco están incluidos los egresos de los nuevos jubilados y esta moratoria, a través de esta moratoria y la actualización de fórmula de cálculo. Entonces, se hace muy difícil acompañar todo esto, ¿no? Integra un bloque. Yo creo que la Argentina no necesita más impuestos, lo que necesita es gastar mejor, recaudar mejor. Esto es lo que hay que hacer. Hay que gastar mejor y recaudar mejor, no cazar dentro de eso. Hay que lograr esa ecuación. Ricardo, que tenga buenas noches, muchísimas gracias.
Gracias, Eduardo, muy amable. Gracias, Ricardo Burjaile. Bueno, ahí está. Qué preocupado que está acá Fernando, ¿viste? Sí. Está haciendo números de ahí con... Hay que ver de... ¿Me alcanza o no me alcanza? No, hay que ver a ver qué definen, ¿no? Sí, pero viste que hay dudas, te das cuenta que decir cuánto, pero cómo... es verdad lo que él dice, está respecto al tema, el número de contribuyentes. Dice, serán más de 12.000. Hoy las autoridades de la comisión dijeron, 10.000. superan y los dice que 10.000 no ahí saben, nomás. dice que no saben. Veremos. Gracias, Jazmín. Chau, Gracias, nos vemos. Chao, Fer. Hasta luego, gracias. Que pasen buenas noches, que lo pasen muy bien. Hasta mañana. Proyectar, ampliar, reformar, disfrutar, habitar, reactivar. Nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Argentina Unida. Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Yo me por favor, mi amor, cortémosla con la cuarentena. Ya está la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetuosamente.